Hola, otra vez a todos. Qué bueno que nos podamos ver por este medio. Vamos a terminar hoy la última clase que tenemos en Marcos 16, del 9 al 20. Y que el Señor nos guíe para entender su palabra y para saber las cosas que tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres siempre bueno con nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra y danos lo que cada uno de nosotros necesita en este momento, Señor. Que escuchamos tu palabra y que tratamos de acercarnos a ella con toda humildad para que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 16, del 9 al 20. Y dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Y aquí vamos a ver al apóstol, no al apóstol, lo estamos viendo a Marcos, cómo está esta conclusión después de que habíamos visto en la última clase cómo nos deja así como que con un sabor de boca. A ver, el Señor resucitó y cómo es que María Magdalena no va, las otras mujeres no van, como que nadie va a saber la resurrección de Cristo. Pero este último párrafo nos da una conclusión del Evangelio de Marcos, y como Marcos siempre es muy escueto, aquí lo vamos a encontrar también de manera muy escueta, no como nos lo marca Marcos o como nos marca el inicio del Evangelio de Hechos. Pero ya sabemos que Marcos así es. Entonces, el capítulo final nos va a dar una reseña de los últimos días de Jesús en unos poquitos versículos. Y bueno, pues las mujeres, María Magdalena no fue a contar nada, las mujeres no contaron nada porque tenían miedo, según nos quedamos en el versículo 8. Y empezando en el versículo 9 que acabamos de leer, Marcos da por sentado el hecho de que Jesús había resucitado el primer día de la semana. O sea, aquí no explica nada, nada más nos dice que habiendo Jesús resucitado el primer día de la semana, que por cierto es el primer día de la semana, corresponde a nuestro domingo, y precisamente por eso las reuniones de la iglesia son el domingo, porque el Señor resucitó el domingo. Y entonces empieza a narrarnos Marcos los eventos. Dice que apareció primero a María Magdalena, y hace la aclaración Marcos de que de ella había expulsado el Señor 7 demonios. Y esto es interesante porque esto le da sentido a ver tanto amor de María por el Señor. Las personas que son atacadas o poseídas por el demonio viven una vida de mucho tormento, y ser liberadas es una gran muestra del amor de Dios y de su poder. Imagínense cómo estaría el corazón de María Magdalena cuando ella fue liberada de esos 7 demonios. Y entonces ahora ella tenía una razón para vivir. Ella podía vivir para el que la había liberado. Y nosotros hemos sido liberados también de muchas otras cosas y podemos vivir para Él, ¿verdad? Porque el destino de nosotros era la muerte eterna.
Y Pablo nos menciona en 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y era lo que María Magdalena había aprendido de su Señor antes de verlo en la cruz y antes de verlo resucitado. Bueno, pues el otro evento es que María va a decirles a los discípulos, y aquí están estos discípulos tan parecidos que somos los discípulos y nosotros nos parecemos tanto. Y dice la escritura que los que habían estado con él, Marcos nos hace mención que ellos están tristes y llorando. Claro que estaban tristes y claro que estaban llorando porque se había ido su maestro y ellos han de haber pensado, ¿qué vamos a hacer ahora si no está Jesús? Pero también estaban olvidándose de las palabras del Señor que les había dicho que iba a resucitar. Las 3 veces que él habló con ellos para decirles que iba a ser muerto, que lo iban a entregar en manos de gentiles y en manos de pecadores, las 3 veces les dijo que al tercer día iba a resucitar. Pero, como hemos comentado, el dolor, la tristeza no son buenos consejeros. ¿Por qué? Porque te hacen olvidar la fidelidad de Dios, las promesas. Se pierde toda la esperanza, así estaban ellos. Y cuando oyen a María Magdalena decir que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, pues no le creyeron. Ella fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Pero la desesperanza se había apoderado de ellos. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo algunas veces me he sentido así. Y no le damos valor a nuestras emociones, les damos una validez como si fueran lo más importante en nuestra vida. Y no, lo más importante en nuestra vida es el Evangelio, es lo que Cristo dice, lo que su palabra dice, lo que Él nos ha dicho, eso es lo más importante, muy por encima de mis emociones y mis sentimientos, y muy por encima de lo que esas emociones y sentimientos me hagan pensar o creer. Ahora Jesús, sí, era cierto, había muerto, y ellos estaban aferrados a la muerte de Jesús. Pero se les había olvidado la otra parte, que era la más importante, que el Señor iba a resucitar. Y el Señor les había dicho, me voy a ir y les conviene que me vaya. Pero ellos estaban con tanto dolor que no tenían capacidad para darse cuenta de que lo que ellos estaban pensando no era lo correcto. Y que sus emociones, aunque podían sentirlas porque las tenemos y son parte de nosotros, no era lo que iba a determinar lo que iba a pasar ni con ellos ni con el Señor. Y ellos pues habían visto a Jesús que había resucitado más recientemente a Lázaro, que había estado en la tumba 4 días. 4 días. Y ellos habían creído que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, pero no estaban capacitados todavía para creer que Jesús había resucitado porque pusieron en primer lugar sus emociones. Y a veces eso es lo que nos hace a nosotros ser incrédulos. Pero la incredulidad no era nada más de los discípulos, era de muchos. Era de muchos. Claro, no es fácil creer que alguien venga y te diga voy a resucitar. Pero si te ponías a pensar, bueno, esto fue lo que el Señor nos había dicho antes, ¿por qué no lo voy a creer? Debo creerlo. Pero es muy fácil contagiarnos de incredulidad, porque somos muy débiles, somos muy frágiles. No somos fuertes, es mentira, no somos fuertes, somos muy frágiles. Por eso el Señor dijo que separados de Él no podemos hacer nada. Finalmente dice la Escritura que se les apareció a los 11 juntos cuando estaban a la mesa. Y el Señor les reprocha su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que lo vieron resucitado. Muchas veces así estamos. Y la verdad es que nuestras emociones no son lo más importante. Lo más importante es creer lo que la palabra del Señor dice por encima de cualquier evidencia o de cualquier cosa que veamos. Bueno, después de este reproche, ¿verdad?
dice que el Señor los manda: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Ahora sí, los apóstoles cumplieron perfectamente lo que el Señor les había dicho. Les tocó ir por todo el mundo a predicar el evangelio. En los otros evangelios y en el libro de Hechos leemos que el Señor da instrucciones muy claras sobre dónde predicar: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Igual que ellos, a nosotros nos toca hablar de Cristo en el lugar en donde Él nos haya puesto. Con la familia, con los amigos, con los vecinos, los compañeros y con cualquier persona que Él ponga a nuestro alcance. Las implicaciones son muy precisas. Todas las criaturas necesitan oír el evangelio, porque no hay otra manera de que las personas lleguen a Cristo más que por la predicación del evangelio. ¿Por qué es tan importante? Porque las que crean, como nosotros, vamos a ser salvos, vamos a ir con el Señor, o cuando Él venga o cuando Él nos lleve a su presencia. Pero lo terrible es que los que no crean van a ir a la condenación eterna. Y esta es una gran responsabilidad: predicar el evangelio a los que no lo conocen. Si ellos lo rechazan, bueno, ellos son responsables de ese rechazo. Pero si ellos no oyen el evangelio, entonces a nosotros nos van a pedir cuentas por esas personas a las que no les hablamos de Cristo. Entonces después el Señor les dice que habrá algunas evidencias que iban a servir para que su mensaje fuera creído. ¿Qué señales? Bueno, echar fuera demonios, hablar en otros idiomas, no recibir daño de animales ponzoñosos y de cosas mortíferas, y sanar a los enfermos sobre quienes se pongan las manos. Ahora es importante recordar que los apóstoles, los 12 y también luego el apóstol Pablo, tuvieron una unción especial que nadie más ha tenido. Es impactante ver cómo en el libro de Hechos dice que pasaba Pedro y la gente sacaba a sus enfermos para que por lo menos su sombra pasara por encima de ellos, y entonces con esa sombra las personas eran sanadas. Pero esto es una situación que nada más a ellos les fue dado. Pero eso no quiere decir que el Señor ya dejó de hacer milagros. Tenemos personas a las que el Señor ha sanado. Personas que están desahuciadas y el Señor las sana, ¿verdad? Pero también hay personas que se pueden dar a entender a otras con el hablar en lenguas, ¿verdad? O el ser liberados de cosas mortíferas, que si los pica una víbora no se mueren, o que si comen alguna cosa envenenada no se mueren, porque eso es parte de la obra de Dios que sigue haciendo. Eso no quiere decir que voy a ir a agarrar una víbora y voy a tentar al Señor y voy a decir, no, a mí no me va a hacer nada la víbora, porque el Señor dijo que no me va a hacer ni... No se trata de que tentemos al Señor, porque hay personas que han mal interpretado la Escritura y se han muerto precisamente al ser picados por un animal ponzoñoso, pero eso es tentar al Señor. Pero las señales, ¿verdad?, son evidentes, pero las señales más importantes es las que pasan en el corazón de cada uno de nosotros, y cómo nuestras vidas y nuestras mentes van siendo transformadas por la obra del Señor. Y nos dice la Escritura, los 2 últimos versículos: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahora sí termina Marcos. Pero la última vez que se ve al Señor en Marcos es cuando está siendo recibido arriba en el cielo. Y Marcos nos dice que se sentó a la diestra de Dios. Sentarse a la diestra es sentarse al lado derecho, que es el lugar de honor que solo a Cristo le pertenece. Pero el Señor sigue haciendo su trabajo por nosotros. Su trabajo es interceder. Y Hebreos nos dice en Hebreos 7, 24 y 25, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor sigue haciendo su trabajo sacerdotal. El sacerdote está entre Dios
y el hombre pecador. Y entonces el sacerdote está intercediendo, pidiendo al Señor que no le haga daño al pecador. Entonces Jesucristo está intercediendo por nosotros. El momento que yo peco, entonces el Señor está en todo su derecho de quererme destruir porque estoy atentando contra su propia santidad. Pero entonces Jesús viene y le dice, Señor, no puedes matar a Citlali porque yo ya morí por ella. Y ese pecado que ella acaba de cometer, yo ya lo pagué en la cruz. Eso es lo que se llama interceder. Su obra en la tierra está terminada para nosotros, pero sigue su obra celestial. Y el último versículo, en el 20, habla de lo que hicieron los discípulos. Salieron, predicaron en todas partes, el Señor los ayudaba y el Señor confirmaba la predicación del Evangelio con las señales que le seguían. Ya no había miedo. ¿Dónde está ese Pedro miedoso? Si lo ven ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, 3, los primeros capítulos donde donde nos habla Lucas de Pedro, nos encontramos ya no ese Pedro miedoso que negó al Señor, sino ese Pedro que amaba al Señor por encima de todas las cosas. Ahora ellos vivían para cumplir la tarea que el Señor les había encomendado. Esa tarea era de predicar el Evangelio en todas partes. Entonces todos estos ya no tenían miedo de ir a la cárcel por el Evangelio, de ser azotados, de ser perseguidos, porque habían entendido ahora el poder de Cristo, la necesidad de predicarlo y el alcance universal del Evangelio. Entonces, nosotros también, como enviados del Señor, tenemos el privilegio de hablar de Cristo a las personas a nuestro alrededor. En estos momentos, el mundo lo que más necesita con urgencia es tener una esperanza. Y eso solo se encuentra en Jesús. Es tiempo de llamar al arrepentimiento para perdón de pecados, para creer que solo en Jesucristo encontramos la vida eterna. Las personas necesitan una esperanza para vivir, pero también una esperanza para morir. No sabemos qué va a pasar después de esta pandemia. Lo que sí sabemos es que el Señor va a estar con nosotros. Y podemos confiar en eso, podemos confiar en su palabra y en su fidelidad. Así que cuando tengas oportunidad, habla de Cristo. Di lo que el Señor ha hecho en tu vida. Di que Él murió y resucitó para perdonar pecados y que las personas necesitan venir y arrepentirse de lo que han hecho y que en el Señor haya abundante perdón. Y que no te quede a ti el remordimiento de decir, se murió fulano y perengano y yo nunca le hablé de Cristo. No, hay que hablarles de Cristo a las personas. Se necesita la esperanza en Jesús, la esperanza de una vida eterna en su compañía. Así que oremos por aquellas personas a quienes queremos hablarles de Cristo y oremos por nosotros para que tengamos la palabra adecuada y oportuna, confiando siempre en la gracia suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor, danos, Padre Santo, la valentía y el denuedo para hablar con aquellos que te necesitan con tanta urgencia, Señor. En medio de toda esta pandemia, tú eres nuestra esperanza. Tú eres el único que tienes palabras de vida, pero no palabras nada más para esta vida, sino también para la venidera. Te pido, Padre, que toques el corazón de cada uno de los que está oyendo y que, Padre, nos des la gracia y la sabiduría para hablar de ti a aquellos que tanto te necesitan y que nos des la gracia, Señor, y la sabiduría para seguir buscándote en estos tiempos de tanta crisis, en estos tiempos de tanta incertidumbre, en donde cuando regresemos a nuestra vida cotidiana, la vida no va a ser igual. Pero nuestra esperanza es que tú eres el mismo hoy y por toda la eternidad, Señor, porque tú no cambias y nuestra esperanza está puesta en ti. Señor, te alabamos, te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Y la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a empezar a hablar sobre el Sermón del Monte. Si tienen tiempo, empiecen a leer capítulo 5, 6 y 7 de Mateo y vamos a aprender mucho ahí con el favor de Dios. Hasta luego.